estamos hablando de protección y estamos hablando de vuelta del tren, la vuelta del tren en Rosario, y esto de volver a querer el ferrocarril o a fomentarlo y a cuidarlo. Vamos a hablar con el señor Esteban de León, él es de APREF, el, así que vamos a tener la posibilidad de hablar con el secretario general de APREF Santa Fe. Buenos días, señor Esteban, Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias en esta mañana por podernos comunicar con usted y poder saber cómo están trabajando y qué se está haciendo por Santa Fe. Bueno, buenos días Iván, buenos días Oscar, buenos días a la audiencia, la gran audiencia que tienen. Muchas gracias por el espacio y bueno, como comentabas un poco en la introducción, se está laburando mucho acá en la zona y la verdad que con mucha alegría y también con mucha ansiedad, ¿no? Porque pasaron 45 años de el último servicio, por lo menos en el caso de Rosario Cañada de Gómez, y es tan fundamental y es tan importante, más que nada por el crecimiento demográfico, económico e incluso habitacional que han tenido las ciudades de los alrededores de Rosario, ¿no? ¿45 años del último servicio? Sí, abril del 77, si mal no recuerdo. Realmente lo que se vio con esa marcha blanca que se hizo, con la gente saliendo a esperar el tren, con tanta gente llorando, con tantas emociones encontradas, de muchos viejos ferroviarios, como vos decías, 40 años de que pasó el último tren y de pronto volver a sentir, a tocar, a escuchar el silbato, creo que le cambia un poco el día a día a muchos que se tienen que movilizar en estos lugares. Sí, claro, por supuesto. Además, yo soy uno, porque yo estudio, todavía estoy estudiando y tengo todos los días que viajar a Rosario de Funes, estoy a una distancia de 15 kilómetros y la verdad que uno con el tiempo va viendo, por lo menos desde hace ya varias décadas, el deterioro del sistema de transporte en la zona y ve con cierto alivio, agrado y la verdad que con una necesidad muy grande tener otro modo de transporte. Además es otra cosa, creo que el que más lo necesita, el que más lo busca es el que trabaja, el que estudia y trabaja, porque la verdad que, como te digo, el crecimiento de la región fue muy grande y como todos los pueblos acá en la región e incluso en todo el país han sido creados a partir de una estación de tren, de una vía. Entonces, de alguna manera, el transporte troncal o el más importante debería ser de alguna manera el ferroviario, sin quitarle mérito al automotor. Sí, se tienen que complementar, o sea, el tren no va hasta la puerta de tu casa. No, pero pasa cerca. En mi caso yo estoy a 2 cuadras de la estación, pero lo que te da es una dinámica distinta. En todo caso uno puede ver en el Gran Buenos Aires o en zonas donde hay un servicio de pasajeros activo que mueve mucha cantidad de pasajeros, vemos que incluso desde lo inmobiliario, desde la parte comercial, se revaloriza mucho todo, ¿no? La actividad industrial, comercial, incluso gente que va a estudiar a otras ciudades, la verdad que le da mucha vitalidad. Sí, recién estaba hablando con Gustavo Mastocola ahí de la ciudad de Alvear y él manifestaba la necesidad del tren para llegar a Capital para todos los que estudian en Buenos Aires, en La Plata, los que van a hacer estudios médicos, los que trabajan por ahí. Sí. Y los costos son otros. Sí, no solamente los costos, sino también el tema de la seguridad. Lo que venimos hablando siempre, generalmente que nos llaman, nos hacen nota, o cuando tenemos que dar algún argumento de peso, como para estar a favor de este modo, que es el ferroviario, es la seguridad. No es lo mismo esperar un tren en una estación, donde sabes que va a haber cámara de seguridad dentro de la estación, donde de alguna manera sabes que va a estar la policía, puede ser en el caso de la Federal, que estar en una calle, en una esquina, esperando un colectivo. Sí, sí, sí. Entre otras cosas, además de que una estación te puede prestar otros servicios como boletería,
comercios, puede haber adentro, además de la seguridad, baños. O sea, si uno trata de hacer una comparación, que es difícil, te diría casi imposible, lo que es lo ferroviario, digamos que se lleva muchos laureles, está muy por lejos, a diferencia del transporte automotor, en cuanto incluso a servicios que presta. Sí, convengamos que no, en cada esquina no podés hacer una estación con el tema No, del por supuesto colectivo. que no, pero donde hay una, o donde uno puede esperar el tren, Sí, tiene cómodamente. todo ese servicio. Ujú. Bueno, eso uno lo ve en Europa, la cantidad de trenes de cercanías, como le dicen ellos, y bueno, cada 10, 12 kilómetros hay una estación, y la Claro. cantidad de gente que mueve es importante. Sí, incluso, bueno, hablando así con gente que tomó el servicio que de Rosario Cañada y Gómez, algunos afirman que era el que más gente movía en el interior del país, y a decir verdad, uno se pone a hablar y tiene, por ejemplo, en el caso de mi viejo y mis abuelos y mi tío y los vecinos y lo de la ciudad de al lado y lo de Rosario, no hay uno solo que no te dé una referencia incluso positiva de ese servicio, o sea, que tengas más de 50, 60 años de edad. O sea, eso es como para dar una magnitud de la importancia que tiene y de lo nocivo que fue la supresión en el año 77. Sí, a ver, nosotros lo hemos vivido con el tren del Valle. Tal cual. Empezó con un solo trencito, tiene 4 y no dan abasto. Claro, claro, eso es lo que nosotros como asociación acá también estuvimos viendo y estuvimos estudiando en la comisión directiva y socios fundadores, de que aunque las frecuencias por ahí que se tienen planteadas por ahí van a pueden beneficiar más a una localidad como a otra, entendiendo la cantidad de habitantes que va a beneficiar en todas las ciudades que están sobre este ramal, creo que va a ser un éxito inmediato, más con el tipo de formaciones con las cuales se va a prestar el servicio, e incluso con el precio, como vos comentabas hace un rato, bastante más accesible. Entre cabeceras estaría, por lo que se tienen previsto, un cuarto del precio de lo que sale un boleto de colectivo, como para dar una idea, ¿no? Sí, a ver, perdón, ¿no? Una vez que uno Sí, pone el servicio, creo que los demás van a ir pensando en volver al tren. sí, incluso es como un efecto dominó, que también siempre hablamos con la gente que a veces que nos reunimos o cuando nos entrevistan. En el caso, por ejemplo, de las parejas, ya el intendente, que está cerca de Cañada de Gómez, está al norte, es otro ramal del Mitre que pasa por ahí, ya el intendente se está moviendo desde hace un tiempo porque se ve venir el éxito que va a tener y la cantidad de gente que lo va a tomar a ese tren, y no se va a querer perder esto, porque también, como te digo, la oferta de lo que es transporte automotor es escasa, de mala calidad, a un precio muy alto, e incluso el pasaje que se paga, el boleto que se paga, casi que más de la mitad corresponden a subsidios que le manda la nación. Entonces, viste, es ya un problema muy grande, porque acá nosotros, por lo menos en 2020, ya como problemática, ¿no?, de transporte en la zona metropolitana, tuvimos casi 90 días de paro. Fue muy grave, y eso desnuda la falta un poco a veces de otro modo de transporte para poder subsanar eso. Claro, ante una eventual problemática como la que estás planteando, tener otra alternativa es lo que lo que la gente necesita, pero más allá de que se plantee una problemática, uno creo que tiene que tener la libertad de poder elegir en qué moverse y cómo. Entonces es importante que el Estado brinde una alternativa, como en este caso va a ser el tren de Rosario a Cañada de Gómez. Claro, por supuesto, en este momento, hasta que no se ponga en servicio el tren metropolitano entre Rosario y Cañada de Gómez, no hay alternativa, o es el transporte particular, el auto, o hacer carpooling, el remis, o
el colectivo, que es el que tiene que utilizar la mayor cantidad de gente, por ahora. Por eso, como te digo, además es otra cosa que, por ejemplo, en el primer mundo, como mencionaba hace un rato, lo soluciona muy bien, la multimodalidad, ¿no? Claro. El tren, el tranvía, el subte, los colectivos, el taxi, y incluso hasta la movilidad por bicicleta, por Exacto. monopatín. Sí, convengamos que son políticas de Estado y que tienen que ver con el tema de que de alguna manera a que haya una ley de transporte, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Y respecto de esto, volviendo un poco a lo que importa, que es lo del servicio entre Rosario y Cañada de Gómez, la verdad que por lo menos va a ser muy beneficioso, más que nada por las obras que se hicieron, ¿no? Porque se estuvo interviniendo en unas estaciones, incluso en alguna parte de infraestructura, y como te digo, el precio al ser bastante más accesible y con la frecuencia que se tienen prevista, la verdad que tiene todo como para llenar los coches e incluso ya se piensa en alguna frecuencia al mediodía también, lo cual también ayudaría a descongestionar más todavía lo que son rutas, calles, etcétera, que acá hay un problema muy grande. Ya tuvieron la valorización del prueba con las pruebas de velocidad, ya hicieron el tren blanco. ¿Cuándo crees, a tu parecer, que va a ser la fecha de empezar a tener frecuencias normales? Se estima que en junio, o sea, la marcha blanca fue, si mal no recuerdo, hace una semana y media, una cosa así, y desde ahí se especulaba entre 30 a 45 días, se tenía idea más o menos de ese tiempo para el servicio regular. En algunos lados leí que para el 20 de junio, como para, de alguna manera, viste, como el Día de la Bandera, Rosario, Ah, y claro. bueno, pero no sé qué tan cierto es, pero sí para junio, porque todavía se están haciendo algunos trabajos de vía, por ejemplo, entre la zona de Rosario y Roldán, una empresa contratista que ganó la licitación y que estuvo destapando un poco la vía, estuvo haciendo recambio durmiente, fijación de clisas y cambio de rieles incluso, y todavía siguen trabajando, especialmente en la vía ascendente. Y así que, bueno, todavía no han terminado porque han traído cierta cantidad de rieles y también durmientes para hacer los recambios necesarios. ¿Qué cantidad de habitantes estaría moviendo desde Rosario hacia el interior? Y en el caso de habitantes, por ejemplo, hay que hablar de algunas particularidades, porque Funes, por ejemplo, pasó de tener en algún momento, es ciudad del año 91, donde tenía cerca de 10.000 habitantes y hoy tiene más de 25.000, y los fines de semana suele tener más de 100.000 o 150.000 personas, y no te digo en verano. Así que teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta cerca del 1.000.000 de habitantes que tiene Rosario todo como ciudad, unos 25.000 habitantes puede tener Roldán, San Jerónimo más pueblo, tiene menos de 10.000 habitantes, lo mismo que Correa. Carcarañá es una ciudad industrial, creo que es cerca de 20.000 habitantes, y después tenés Cañada de Gómez, que tiene cerca de 50.000 habitantes, también es industrial, muy importante. Así que con tener una noción de todos los números que di, la verdad que tiene mucho para ganar el servicio. Más de varias frecuencias. ¿Una frecuencia? Varias. ¿Cuántos coches eran? 3 coches. En esta Prueba. sí, según lo previsto van a ser 3 coches para Olvídate. el servicio regular. La marcha blanca tuvo, si mal no recuerdo, un coche restaurante y 2 primeras y un generador, pero lo que se está previsto para el servicio regular serían un generador y 3 coches primera. Pero, o sea, Para empezar. Claro. Para empezar. Sí, eso es lo que se tiene previsto de alguna manera. Lo que sí vemos que con todos estos